Continuamos con nuestro capítulo de estructuras de contención, donde en una primera instancia hicimos una valoración de lo relacionado con las teorías de empuje y nos basamos principalmente en todos los diseños en el muro de gravedad como elemento referencial para el diseño de las diferentes estructuras de contención. En la parte B de este capítulo nosotros vamos a mencionar sobre diferentes tipologías de muros, pero el diseño geotécnico nos lo vamos a centrar en estructuras de contención de gravedad y en tablestacados, por lo menos una aproximación para hacer la división entre una estructura flexible y una estructura rígida. Los elementos de diseño para esos dos tipos de muros son también usados para todas las otras tipologías de muro, por lo que los conceptos de la teoría de empuje, al margen del tipo de muro que estemos seleccionando, es el punto más relevante que debemos de considerar y por eso nos centramos en la explicación general. Los ajustes de cada una de las metodologías están asociados a las características que tengan cada muro. Pero de una u otra manera, casi que de manera muy genérica, todos los tipos de muros se le hace alguna clase de validación o de verificación análoga a la que hacemos en los muros de gravedad. Por ejemplo, una evaluación del vuelco o de los momentos máximos que se generan, casi todos los tipos de muros se requiere. Que no haya un deslizamiento o un desplazamiento horizontal excesivo, también lo vamos a tener presente. Y en el caso de que cualquier muro tenga algún sistema de soporte en su base, pues claramente no debemos tener problemas de deformación vertical o de capacidad de soporte si es que correspondiera. Dependiendo del tipo de muro, claramente es posible que esto no sea la condicionante, me refiero a la capacidad de soporte, si quizás estamos hablando de elementos que en su base no imponen mucha carga. Pero a nivel genérico estas consideraciones están. Son las propias de un muro de gravedad, pero no son exclusivas de este muro de gravedad. Es el punto de referencia. Hablamos de la teoría de empujes, diferenciando los dos casos claramente indicados entre el empuje activo y el empuje pasivo, indicando también que los niveles de deformación para que se produzcan cada una de estas dos condiciones de esfuerzos van a ser muy disímiles en magnitud, requiriendo incluso hasta 10 veces más de desplazamiento para el caso del empuje pasivo respecto de lo que yo requiero en el empuje activo. Hicimos la valoración de la teoría de Rankine, que es el punto referencial para suelos friccionantes con una envolvente que pasa por el origen, y establecíamos lo que ocurre al tener una estructura de contención donde lo que finalmente se está produciendo respecto del terreno en condición natural es una reducción del esfuerzo horizontal, donde parto evidentemente con una condición de reposo, esfuerzo horizontal y vertical, gamma por H y K sub 0, gamma H, y se va generando una relajación de esfuerzos producto de la excavación hasta llegar a la condición de falla, y esto entonces me genera una condición que le llamamos empuje activo, que va a tener un coeficiente asociado, y que en el caso del empuje pasivo, que sería como la reacción que se produce cuando la estructura de alguna manera está empujando el suelo, es decir, hay un aumento del esfuerzo horizontal, entonces lo que vamos a tener respecto de la condición original de esfuerzo es un aumento del esfuerzo horizontal manteniendo el sigma vertical constante hasta llegar a la falla. Este recorrido de la trayectoria de esfuerzos refleja el por qué el desplazamiento es tan disímil entre uno y otro. Es decir, yo tengo que hacer un recorrido de esfuerzos desde este punto a este punto para llegar a activo, que va a traducirse en una cierta deformación, pero para llegar al pasivo recorro desde este punto hasta este punto, lo que evidentemente va a traducirse también en una deformación mayor. Claramente el empuje depende de las condiciones de resistencia del suelo, claramente del fin, va a estar totalmente condicionado, pero también del nivel de desplazamiento. El nivel de desplazamiento condiciona completamente la magnitud del empuje. Cuando diseñamos para el activo, sería la condición de empuje menor. ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Porque lo que estamos es reteniendo exclusivamente el suelo que potencialmente se puede caer. Y esa es la ventaja de hacer estos diseños con el empuje activo. Las condiciones del ángulo de falla en cada uno de los casos, para el pasivo es 45 más phi medios y para activo 45 menos phi medios, bajo una condición idealizada de superficie de falla plana, que sabemos, creo que a estas alturas la condición idealizada pues
Realmente nunca lo vamos a tener, pero necesitamos tener un plano de referencia para hacer los cálculos correspondientes. Si resolvemos geométricamente lo que corresponde a la teoría de empuje, entonces llegábamos a que para un estado de esfuerzos general, sigma 1 y sigma 3, yo tengo una distribución o una relación de sigma 1 y sigma 3 equivalente a la que vemos allí, y que en el caso del activo, llamando sigma 1 el vertical y sigma 3 el horizontal, pues vamos a tener unas ciertas configuraciones de relación entre el esfuerzo vertical y horizontal, y lo propio para el caso pasivo, donde el sigma 1 sería el horizontal y el sigma 3 el vertical, y llegamos a los coeficientes de presión de tierras en condición de Rankine, con unas ciertas idealizaciones. Lo propio ocurre cuando tengo una envolvente que no pasa por el origen. La distribución en términos generales igualmente es una geometría, solo que ahora considerando la ecuación de la recta completa, incluyendo la cohesión, y se resuelve el estado de esfuerzos horizontal, condición activa y pasiva, vuelvo, insisto, modificando sigma 1 y sigma 3, dependiendo de cuál es el vertical y cuál es el horizontal, y pues vamos a obtener que el esfuerzo horizontal ahora tiene un menos o un más, dependiendo de la dirección, con 2c raíz de k como elemento adicional producto del efecto de la cohesión. Y si tuviésemos el escenario de la resistencia al corte no drenada, pues los coeficientes serían 1, que es el principio del efectivo 0, la condición más conservadora que uno pudiese experimentar, y solamente tendríamos el efecto de la resistencia al corte no drenada. Todos los análisis de los muros de contención los evaluamos mediante un factor de seguridad que busca incorporar incertidumbres asociadas tanto a las propiedades geométricas como a las configuraciones de toda la estructura de contención, y lo que hacemos finalmente es una comparación entre resistencias, entre solicitaciones y resistencias, y con eso nos permite tener un cierto margen para hacer el diseño, por lo que finalmente nosotros estamos haciendo un factor de seguridad a las variables que consideramos relevantes. Es decir, si tengo una falla por deslizamiento o por desplazamiento horizontal, voy a tener un factor de seguridad por ello. Por momento o por vuelco voy a tener otro, y por cada una de las variables que consideremos relevantes vamos a tener un factor de seguridad. Hablamos del coeficiente de presión de tierras con sus diferentes alternativas de cálculo, teniendo claro de que el correspondiente al coeficiente por teoría de la elasticidad, el nu partido por 1 menos nu, no está acá incorporado, porque es la ecuación general de teoría de la elasticidad, pero que diferentes alternativas de cálculo podemos considerar para cada una de ellas, y explicamos un poco el origen de lo que correspondía a cada una de estas teorías con sus correspondientes órdenes de magnitud referenciales, obviamente. Con respecto al cálculo de esfuerzos, se hizo el breve recordatorio de los esfuerzos horizontales en una masa de suelo, que esto es un concepto completamente del curso de geotecnia, donde lo importante acá, tener presente, es más bien lo que ocurre en la siguiente diapositiva. Hacemos la división clara entre los esfuerzos efectivos, que son producto del esqueleto mineral de suelo y a los cuales sí se les puede aplicar el coeficiente de presión de tierras del suelo, y el agua se deja como componente aparte, porque si lo incorporáramos en el esfuerzo total, de alguna manera le estaríamos multiplicando el K, y no puedo aplicarle el K al agua. El agua tiene un K de 1, y cuando corresponde el agua hay que hacerla una evaluación en análisis hidrodinámico, es decir, considerando las condiciones de flujo. No es admisible que en una condición donde haya desbalance energético respecto del agua, es decir, que el agua tenga un gradiente hidráulico, se hagan análisis estáticos. No es una aproximación que uno diga, no, voy a considerarlo conservadora. Uno está resolviendo es otro problema si hace esa consideración. Hay que hacer el análisis de flujo. Ustedes vieron en su curso anterior todo lo correspondiente a análisis de flujo en condición unidimensional, y acá la pueden aplicar de manera directa. Las hipótesis de Rankine las hablamos en detalle, no voy a repetir ahora, nos quedan allí para que ustedes la puedan revisar nuevamente. Hablábamos también de un concepto de altura crítica y de profundidad crítica, que es una condición idealizada que nos permite identificar cuál es la altura en la cual se produce el empuje cero. Es una condición teórica, no debiese ser usada para análisis de diseños
ni temporales ni permanentes. En países altamente sísmicos es una aproximación completamente estática, pero sí nos sirve como elemento diferenciador de lo que corresponde a una condición de empuje horizontal cero a la condición de esfuerzo horizontal cero que se usa para efectos del diseño. Estas zonas traccionadas que se producen a raíz de que la ecuación del esfuerzo tiene el menos 2c raíz de k, me van a generar una zona que en teoría tiene una cierta tracción y los suelos no experimentan una tracción alta, o incluso en muchos casos para efectos de diseño no se considera el efecto de la tracción. Entonces sí me interesa tener claro dónde se genera este punto de esfuerzo cero. Y por eso se hace la acotación también de la altura crítica, que el concepto es empuje cero, pero lo que usamos para el diseño es la condición de esfuerzo cero, es decir, dónde se genera el esfuerzo cero. Y ustedes se fijan, la ecuación realmente es muy similar a la de la altura crítica, solo que es el doble. Es decir, el Z crítico es 12 partido por, y el otro era, me devuelvo, 4C raíz partido por gamma raíz de K. O sea, el escenario es muy similar, pero hay que diferenciar los conceptos. Altura crítica es condición de altura a la cual el empuje es cero, y el otro es el Z crítico de tracción o de esfuerzo cero, en el cual evidentemente el esfuerzo horizontal se hace cero y nos permite diferenciar una zona traccionada que no la puedo incorporar en el equilibrio de esfuerzos y me hace modificar la distribución de esfuerzos estáticos en el suelo para la condición de empuje activo. ¿Alguna pregunta en este resumen ejecutivo? Hans, adelante. Profe, una consulta en los ejemplos que mostró cuando se corría la napa. Sí. Cuando se corría la napa, ¿esto? En el segundo, en ese, el suelo A no debería, o sea, el gamma M, ¿o no? Sí, claro, el gamma M, sí. El que se usa para el cálculo, el gamma M, claro. Ah, Entonces, ya, no, es que ahí como salió el gamma boyante, ah, por eso me confundí. sí, no, pero vale la aclaración, claro. Aquí hablemos de que es un suelo que tiene y puedo incorporar aquí un gamma M, porque es que el gamma prima del suelo, una cosa es como esté, el suelo aquí está en gamma M, ¿cierto? Pero el suelo tiene gamma prima, tiene todos los gamas, ¿cierto? Pero efectivamente, aprovechando su acotación, acá calcularía con gamma M y bajo el agua con gamma prima o gamma boyante, efectivamente. Ya, profe, todo claro. Muchas gracias. Perfecto, gracias a usted por la aclaración también. ¿Alguna otra consulta, observación? Ya. Tengo aquí un pequeño ruido ambiente, pero ni modo. Continuamos entonces con la teoría de empuje, ahora la teoría completa de Coulomb. Y aquí hagamos unas pequeñas acotaciones respecto de Rankine. La teoría de Rankine considera el empuje digamos, la condición de empuje con un criterio de falla de Coulomb, pero no es la teoría de empuje de Coulomb. Es decir, todos los métodos que incorporen el phi y el c están usando la representación de falla o el criterio de falla o la envolvente de falla de Coulomb. Pero Coulomb por sí mismo tiene una teoría de empuje que evidentemente usa el criterio de falla de Coulomb, como lo ejemplifico acá, pero que permite incorporar ciertas cosas adicionales. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de esto? Nosotros en Rankine habíamos dicho que la fricción entre el suelo y el muro era nula, es decir, no había ninguna clase de roce y el paramento vertical, el paramento del muro de contención era completamente vertical y la superficie tenía que ser horizontal. Entonces, lo que hace la teoría de Coulomb es que sí incorpora las variables que Rankine no hace. Nos permite incorporar un delta, que es el ángulo de fricción suelo-muro o material-muro, independiente de las condiciones en las que estén. Igual no se considera una adherencia, es decir, el efecto de la cohesión no está presente ni para el empuje ni para la adherencia.
La superficie del terreno puede ser inclinada, o sea, puede tener un ángulo beta. El respaldo también puede estar inclinado. Y la superficie de falla, pues al igual que en todos estos casos, sí es una superficie de falla plana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener con Coulomb? Pues que puede estar este respaldo, como ustedes lo ven acá, inclinado. El relleno puede estar inclinado. Voy a considerar un efecto de la reacción del empuje con un ángulo delta, que es la fricción suelo-muro. Todas esas consideraciones, Rankine no las tenía presentes. Ahora, eso no hace a Rankine malo, no, es la premisa de empuje y Rankine y Coulomb tienen las mismas configuraciones de Rankine, solo que incorporando algunas variables adicionales. No estamos diciendo con esto que Rankine no se use nunca. Por ejemplo, hay estructuras de contención como los muros discontinuos, que vamos a ver más adelante, que usan la teoría de Rankine y no la de Coulomb porque las premisas de cálculo de Rankine sí las incorporan y se puede usar sin ningún inconveniente. Entonces no habría ningún problema el usar la teoría de Rankine en esos casos. Pero para algunos, evidentemente, la que más se acomoda y la que aplicaría sería la de Coulomb. Entonces hay fricción sobre el muro, hay un problema o una situación digamos, de una resolución de todo este sistema de fuerzas en todo mi dominio, que me hace o que me permite determinar una zona de empuje máximo en función de todas las variables geométricas del sistema, del ángulo de inclinación de esta superficie de falla, que ya no es idealizada per se a 45 más y medios, porque ahí incorpora el delta, incorpora otras variables que Rankine no lo hacía. En Rankine esto era 45 más y medios y se acabó. Aquí hay una configuración un poco más robusta, por lo que las incógnitas del problema me hacen generar un sistema de ecuaciones un poco más complejo que va a depender del ángulo de inclinación de la superficie de falla y que va a tener un punto máximo que se va a traducir a ese empuje activo en su condición máxima. Entonces, lo que hace la teoría de Coulomb es que incorpora todas esas variables al sistema y propone una solución analítica con un coeficiente de presión de tierras completamente análogo a lo que hace Rankine. Si ustedes se fijan acá, la distribución de empuje activo es un triángulo igual. Aquí está el U medio de gamma por H cuadrado por el K, que antes era el K de Rankine. Ahora es el K de Coulomb, que incorpora entonces todas las variables que el otro método no hace. Ahorita incorpora el delta, se incorpora el beta, el ángulo de inclinación suelo-muro, el ángulo de inclinación del respaldo del muro alfa, o sea, todas las variables que el otro no considera, pero finalmente el concepto es el mismo, es el esfuerzo vertical por un coeficiente, que en este caso es el coeficiente de Rankine, que incorpora la mayor cantidad de variables del sistema. Cuando el respaldo es vertical, cuando vamos reduciendo la ecuación general de Coulomb y empezamos a decir, ya ahora vamos a tener respaldo vertical, es decir, el alfa es igual a 90, la expresión se me reduce a esta ecuación. Si yo además considero que el empuje lo calculamos bajo una condición de superficie horizontal 0 y delta 0, ¿a qué vamos a llegar? Evidentemente a la ecuación de Rankine, porque no están disociadas. Coulomb lo que permite incorporar son más variables al problema, pero si esas variables las vamos reduciendo, pues se va a llegar a 1 menos seno phi partido por 1 más seno phi. O sea, si las premisas de Rankine las imponemos en Coulomb, pues la ecuación es la misma, porque es una teoría de empuje general, al margen de la metodología que se esté usando. Para el caso de lo pasivo o del empuje pasivo, ocurre igual una configuración similar. Tengo una distribución o una cantidad de esfuerzos incorporados en el sistema. Y recordemos que el empuje pasivo es como esta reacción que se produce cuando se genera un desplazamiento del elemento de contención hacia el suelo y aquí va a generar eventualmente una cuña que se idealiza, aplanar, en fin. Ese coeficiente de presión de tierras pasivo ahora de Coulomb, pues tiene una configuración muy similar. Aquí cambian un poco los signos y eso hace que esto en magnitud sea mayor, pero no es muy recomendable su uso en la práctica por varios motivos. La superficie de falla realmente no es una superficie de falla planar, no cubre toda el área que uno involucraría con esa superficie de falla. Y adicionalmente está el problema de la incompatibilidad de los desplazamientos.
Recuerden que en la condición activa, si el muro está empujando el suelo, aquí se va a generar una superficie de falla que va a requerir de un desplazamiento que no es el mismo desplazamiento que se va a producir acá, porque para alcanzar lo pasivo necesito mucho mayor desplazamiento. Es decir, si para alcanzar el activo necesito que este muro se mueva 1 centímetro, con 1 centímetro de desplazamiento en el frente, acá no necesariamente voy a alcanzar el pasivo, porque estoy todavía muy lejos de la reacción pasiva. Entonces, por eso muchas veces, y lo que hace incluso la recomendación del manual de carreteras, es por este motivo y porque adicionalmente no muchas veces hay control de la compactación de los rellenos en el frente de los muros de contención, principalmente en los viales, o eventualmente este relleno lo retirarían, no sé, accidentalmente o arbitrariamente. Entonces la condición de empuje para esta tipología de muros de contención de gravedad convencionales no es recomendado y no es muchas veces incorporado en los diseños. No sé si hay alguna pregunta. Ay, habían preguntas y no había visto yo la línea de participantes. Diego y Hans. No sé quién estuvo primero. O si a Hans se le quedó la mano levantada anterior. Profe, al menos a mí se me había quedado la mano levantada. Ah, perfecto. Entonces, Diego. Profe, sabe que tengo la duda que con Sí. respecto a qué suelo le pertenece ese K pasivo o activo, si es el suelo que aguanta el muro de contención o si es el suelo que va a reemplazar el empuje, si el Sí. suelo de la izquierda en ese caso. Como que me queda como ahí la duda. Vamos a ver, esto me voy a devolver muchísimo, pero por la imagen, no porque la pregunta sea, no porque la pregunta no corresponda, sino por la imagen. Los empujes que nosotros consideramos en los muros de contención que exigen un relleno, como es el caso de estos muros, es decir, la secuencia constructiva es que si necesitamos hacer esta estructura de contención, nosotros vamos a excavar una serie de taludes. Vamos a poner el muro de contención, vamos a poner el hormigón, lo vamos a fundir, esperamos a que esté en condiciones. Después vamos a hacer estos rellenos, vamos a rellenar acá y acá. Por lo que el material que efectivamente empuja la estructura de contención en estos casos es el material de relleno que nosotros estamos poniendo. En la condición activa, el phi y el c que incorporaríamos para calcular el empuje sería directamente el phi y el c del relleno que estamos instalando, en el cual se generaría una cuña de falla con un cierto ángulo de inclinación y por lo tanto el relleno debería tener una geometría tal que cubra el ángulo estimado de falla para ese material. En el frente, en teoría, yo debería también hacer un relleno controlado, un relleno con unas adecuadas características que va a tener un phi y va a tener un c, y en teoría podría incorporar el coeficiente de presión de tierras pasivo para este material y hacer el diseño contrarrestando en el equilibrio de fuerzas todo el empuje que va en esta dirección producto del activo y su reacción producto del pasivo. Este material, como mencionaba, a veces no es controlado o ocurre que a veces lo retiran accidentalmente y adicionalmente puede haber incompatibilidad de los desplazamientos, entonces eso hace que muchas veces este empuje no sea considerado. Pero si lo quisiéramos considerar o si se requiere, como ocurre por ejemplo en los tablestacados, que se trabaje con el empuje pasivo porque está funcionando por un empotramiento de la estructura de contención, entonces el material con la que calculamos el empuje pasivo sería el suelo que está enfrente de mi estructura de contención para el pasivo y tras la estructura de contención para el activo. Ya, profe, muchas gracias. Y lo otro, Perfecto. profe, Sí. disculpe, que para que No, no cambie la adelante. imagen, Ah, perdón. tenía la duda con respecto a si esa como línea de separación entre el relleno y el terreno natural me indica que el Poisson del terreno natural no va a influir en el cálculo del K del relleno. O sea, de que haya una deformación como lateral producto del Poisson, acá el efecto Poisson no es considerado. Estos ángulos de inclinación en la práctica se refiere a este cruce entre este material y este material, ¿cierto? Si mal no lo entiendo. Pero estos ángulos están condicionados a que no haya una falla como talud. Como para poder hacer este relleno, yo tengo que excavar esto sin ninguna clase de excavación, perdón, de soporte.
entonces yo tengo unos taludes temporales para hacer estos rellenos. Entonces estos ángulos están condicionados por el ángulo de fricción y la cohesión del terreno natural, y lo que hacemos es un análisis de estabilidad de este elemento como talud temporal y posteriormente hacemos un relleno. Pero no hay un efecto, digamos, Poisson, producto de la influencia del terreno natural sobre el relleno o viceversa. Ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces continúo por acá con nuestro Coulomb. Ya, bueno, esto es lo que mencionábamos, tenemos el efecto del empuje pasivo. Con relación al diseño en el país, siempre se hace alusión a qué norma rige para cada cosa que estemos analizando. En el caso de las estructuras de contención de gravedad, no hay una norma de diseño. Y recordemos, norma de diseño incorpora un decreto ley y un procedimiento de trabajo en términos reglamentados muy diferente de lo que corresponde a un manual de diseño. Lo que tenemos en el país es el manual de diseño, que es el manual de carreteras, que incorpora procedimentalmente muchas tipologías de muros de contención con recomendaciones prácticas y demás, pero no es una norma. Ahora, si nosotros estamos haciendo un proyecto en el cual se exige que el manual de carretera se cumpla, como ocurre con los proyectos viales, pues evidentemente el manual se vuelve un elemento legal porque yo tengo que cumplir como alcance de ese proyecto o del ministerio todos los lineamientos que estén en el manual de carreteras. Ahora, una aclaración también que vale la pena comentar es que si bien el manual de carreteras tiene una serie de procedimientos y lineamientos que cumplir, no es que nosotros tengamos que hacer todo exclusiva y únicamente como el manual lo indica, porque el mismo manual en sus primeras páginas de los diferentes volúmenes indica que el diseñador puede tomar ciertas decisiones si tiene los elementos y le autorizan el salirse del manual, siempre que obviamente no haga una contradicción teórica o algo que no corresponda en absoluto a algo sustentado. Es decir, yo puedo hacer una justificación de hacer un ajuste en el diseño si tengo los elementos y justifico ello en nuestro diseño. Eso es algo que se puede hacer, pero no, digamos, de manera arbitraria, sino porque el manual evidentemente deja a criterio del profesional la adecuación de algunas cosas. Y digo esto porque a veces hay crítica respecto de lo que el manual hace o no hace, pero sí tiene márgenes de maniobra. Lo que ocurre es que muchas veces no son usados esos márgenes de maniobra. Como los elementos de diseño de los muros de contención de este estilo están definidos en la práctica por el manual de carreteras, traigo entonces a colación las nomenclaturas que vienen del manual y por eso ustedes encontrarán en el aula la información de todo el procedimiento de diseño que el manual de carreteras indica para estos tipos de muro. Ahora, el método es el mismo, es decir, lo único que incorpora es las variables y los parámetros con una cierta nomenclatura, pero es la teoría de Coulomb, es decir, el manual de carreteras en lo que respecta a los muros tiene una teoría de Coulomb para la parte estática y una teoría de mononovio Cave que voy a ver enseguida para la parte sísmica. Entonces, lo que traigo a colación acá es que ahora lo que llamamos al empuje activo, acá en el manual de carreteras, como no considera el empuje pasivo, él simplemente le llama el empuje estático o el K estático, nada más. Y esta configuración trigonométrica que varía un poco respecto de la que mostramos acá con la nomenclatura original de Coulomb, realmente matemáticamente es la misma ecuación, o sea, solamente con una adecuación matemática de por medio y con algunas pequeñas consideraciones que hace directamente el método que tiene definido en el manual de carreteras. Entonces, en el caso particular de un muro de gravedad con un cierto ángulo de inclinación del muro de gravedad convencional, digamos, con una sobrecarga, yo puedo calcular la distribución del esfuerzo, sugiriendo el manual de carreteras que se calcule perpendicular
a el ángulo de inclinación que tiene el muro de contención. Por eso acá la distribución aparece como inclinada respecto de este ángulo beta, y por acá aparece también un coseno de beta asociado a esa inclinación que realiza. Aquí está la ecuación general del esfuerzo estático, que si ustedes se fijan también tiene la misma estructura de lo que veíamos anteriormente, que era un esfuerzo, o sea, un esfuerzo vertical por un coeficiente menos 2c raíz de k. ¿Ya? Y ahora por un coseno de delta, que lo que hace es descomponer la carga producto del ángulo de fricción suelo-muro que se estaría considerando. Adicionalmente, el manual de carreteras recomienda o define que el ángulo de fricción suelo-muro o material muro sea equivalente a phi medios. Entonces, el ángulo de fricción suelo-muro es directamente phi medios, pese a que no necesariamente es siempre phi medios. Es decir, yo puedo tener un ángulo de inclinación inferior a phi medios o incluso superior, pero el manual para el caso de estos muros encapsula todo en phi medios. Y hago el alcance porque no es que siempre sea phi medios, no siempre es así. Es la consideración que tiene el manual de carreteras para este caso. Adicionalmente, también incorpora el concepto del Z crítico, del Z crítico, eliminando la zona traccionada. Ustedes se fijan acá, lo que hacíamos anteriormente era que aquí teníamos producto del 12 raíz de K, seguía la distribución de esfuerzos. Entonces se quita el efecto de la distribución de esfuerzos, pero sí se incorpora el concepto del Z crítico, la profundidad a la cual se produce el esfuerzo horizontal cero. Y el empuje se calcula a partir de esta profundidad. ¿Ya? Ese punto es bien importante. Entonces, si se fijan, los criterios que hemos venido mencionando están puestos acá, porque a veces he escuchado que dice el método del manual de carreteras, pero es que ahí no hay ningún método adicional. Hay algunos criterios que simplifican el problema, como lo del phi y el delta que mencioné, o la consideración del Z para reducir la distribución de empuje cuando hay cohesión, pero realmente todo se basa en las mismas teorías de Rankine y de Coulomb. No hay ninguna consideración adicional en lo que respecta a la teoría de empuje. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Continúo. Para el caso de los muros de gravedad tipo cantilever, que son estos muros que no son a sección completa, sino que tienen una cierta geometría, el muro de contención de gravedad como tal es básicamente todo el muro que encierra, o todos los límites que encierran tanto el muro como todo el material que está por encima del talón o de las alas laterales de la estructura de contención. Porque si esto es un muro de gravedad que funciona por principio, por la fricción en la base, como lo mencionamos al inicio del capítulo, todo este material que está acá está aportando al peso. Por lo tanto, está aportando a la mayoración de la normal y al aumento del esfuerzo horizontal. Entonces, esa consideración del empuje o de la mayoración de la resistencia al empuje producto del esfuerzo horizontal se considera cuando está este material. Entonces, aquí volvemos a algunos de los criterios del manual de carreteras. Él define que como todo prácticamente haría parte de la estructura de contención, entonces por acá hay un plano ficticio de falla, o un plano ficticio de límite entre lo que corresponde al elemento de contención y al relleno, y hace solidario al muro de contención esta cantidad de material que está puesto acá. Entonces es casi como si mi muro de contención realmente partiera en este plano ficticio. Este plano ficticio es el límite entre el muro y el suelo. Teniendo esto como base, entonces se toma esta línea que replican acá a un costado, como punto de referencia para el cálculo del empuje, y entonces aquí el respaldo sería un respaldo vertical. La distribución de empuje la considerarían en este caso horizontal directamente, y se considera nuevamente la condición de Z crítico, la reducción o la eliminación de la zona traccionada
y los diferentes esfuerzos que están allí involucrados en el sistema. Todo de la misma manera como lo hemos venido mencionando con los otros métodos. Hay que hacer un alcance, sí, de nomenclatura. Lo que en la ecuación general le llamaban beta, ahora es el ángulo I, el más o menos I, que es la pendiente de este relleno. Pero acá están incorporadas las diferentes variables con toda su nomenclatura. Solo que evidentemente en la mayoría de los textos apoyado de la relación de nomenclatura original, pues se usa esta secuencia para explicarla. El manual hace una pequeña diferenciación en términos de nomenclatura, pero es solamente de nomenclatura. ¿Alguna pregunta? Continúo. Con respecto de las sobrecargas que el manual permite considerar, entonces se van a dar cuenta que hay un apartado donde yo tengo una sobrecarga por un coeficiente de presión de tierras, porque esta sobrecarga tiene una distribución o una influencia en la distribución de esfuerzos horizontales. Esa distribución de esfuerzos es idealizada a una distribución que acá se me escapa, no me aparece, pero no hay problema. Es una distribución de esfuerzos rectangular. Esta sobrecarga produce en la estructura de contención una distribución de esfuerzos rectangular en profundidad, o sea, es continua en profundidad. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero si me han dicho que hay un incremento de esfuerzos que varía en profundidad y que debo de considerarlo. Y la respuesta es sí. Siempre cuando tengo una sobrecarga con unas ciertas magnitudes, tengo que calcular la resultante de empuje horizontal usando todas las teorías que vimos en el capítulo 3. ¿Por qué el manual no hace esa diferenciación? Porque esta carga se puede idealizar a una carga vertical en todo el segmento de la altura del muro, solo cuando estas cargas son en magnitud muy bajas, que no superen 1 tonelada o 2 toneladas por metro cuadrado, y sean cargas continuas, es decir, que se consideren prácticamente infinitas en esta dirección, o semi-infinitas, digamos. Parten en el borde del muro de contención y continúan infinito. Bajo ese escenario, y solo bajo ese escenario, yo puedo idealizar que la distribución de esfuerzos verticales, horizontales, perdón, en toda la vertical, la distribución de esfuerzo horizontal en toda la vertical del muro, sea horizontal, o sea, sea rectangular. Solamente en esos casos. Si yo tengo una carga de una zapata o de algún elemento que esté puesto en algún punto y esa sobrecarga puede tener un efecto sobre el muro, tengo que usar las teorías de distribución de esfuerzos que se vieron en el capítulo 3. Tenemos que usar eso. ¿Por qué? Porque la idealización sería exageradamente conservadora. Si ustedes tienen una zapata acá y van a suponer que esa carga, sin importar la altura, va a llegar igualita en magnitud en la base del muro que en el coronamiento, estarían imponiendo una solicitación de carga tremendamente alta que no corresponde a la situación que se está analizando. Entonces, esto que decimos, voy a ser conservador y voy a hacer tal cuestión, no lo debemos hacer si las configuraciones no aplican, porque no es que se esté siendo conservador o no, es que se está resolviendo otro problema. Es lo mismo que ocurre con el agua. Yo voy a ser conservador y lo voy a hacer hidrostático. Si hay flujo, aquí no es un tema de conservadurismo, aquí el tema es que se está resolviendo otro problema. Y lo mismo ocurre acá. Voy a considerar la carga como continua, pese a que no lo es. Voy a considerar que tiene una distribución rectangular y continua en profundidad, pese a que no lo es. Entonces, finalmente lo que estamos resolviendo es otro problema. O sea, no estamos siendo conservadores, estamos resolviendo otra cosa. Y ahí es muy importante precisar y tener claro lo que cada método permite incorporar. En lo que respecta al empuje dinámico o sísmico, la mayoría de los métodos en mecánica de suelos para análisis determinístico, es decir, con una ecuación y que no implique un método numérico o la incorporación de un análisis numérico, usan métodos pseudoestáticos, evidentemente. Y el método pseudoestático, recordemos que no es una cosa muy diferente de imponer una carga horizontal y vertical adicional, función del coeficiente o de un coeficiente sísmico, que depende a su vez de la máxima aceleración esperada en la zona o del PGA o de la aceleración efectiva, si es que usamos como referencia lo que la norma
tiene preestablecido de acuerdo a las zonas sísmicas del país. Es decir, esa masa de suelo pesa 1 en vertical y K sub 0, perdón, y K sub H, coeficiente sísmico, en horizontal un valor extra producto del evento sísmico. E incluso puede tener una componente vertical. Por eso la ecuación general de la teoría de Mononobe-Okabe incorpora un coeficiente sísmico tanto en la condición horizontal, que está metido acá en el coeficiente de presión de tierra sísmico, y un coeficiente sísmico vertical acá. Ahora, la mayoría de los métodos de diseño sísmico incorpora el coeficiente sísmico vertical igual a 0, porque se ha establecido que su influencia o la ponderación de su influencia en los cálculos de empuje es reducida. A partir del año 2010, cuando se estableció que el terremoto había impuesto unas cargas importantes verticales, se dijo, oye, aquí parece que hay que empezarlo a incorporar y demás, pero todavía no hay una metodología muy clara respecto de su incorporación para efectos del diseño. Ahora, el punto claro sí es que en la ecuación general de empuje de Mononobe-Okabe, este considera un coeficiente de presión de tierras ahora activo, y este E de acá en la ecuación original no es de estático, no es activo estático, sino activo earthquake, que sería la condición sísmica. Y entonces usa la misma formulación de Coulomb, una estructura muy similar, solo que ahora incorpora una variable xi, que no es la dilatancia evidentemente, y de hecho uno no podría dudar que es la dilatancia, porque aquí no hay una consideración directa de la deformación plástica. Entonces uno no dice, tengo la duda de si esto es dilatancia. Si uno tiene esa duda es porque no está entendiendo el concepto de empuje. No puedes incorporar la variable si no hay ninguna clase de formulación asociada a la magnitud de la deformación plástica. Este parámetro xi que aparece acá es un parámetro que depende del coeficiente sísmico vertical y horizontal, si es que tienen las dos magnitudes incorporadas. ¿Alguna pregunta? El método usa una distribución de presiones triangulares en el empuje total que incorpora la parte estática y la parte sísmica. Es decir, este coeficiente de alguna manera incorpora las dos magnitudes. Estático y dinámico, o estático y pseudoestático, si le queremos llamar. Y en el caso pasivo también hay una ecuación homóloga a lo que ocurre en la condición activa de Coulomb, también ahora incorporando coeficiente horizontal y vertical. Acá este más o menos se debe a que evidentemente el sismo puede tener una componente vertical hacia arriba o hacia abajo que me mayora o me disminuye el esfuerzo normal, por lo que se elegirá, si es que uno decide incorporar el esfuerzo vertical, el coeficiente sísmico vertical, se elegiría evidentemente el que me genere la mayor condición desfavorable. Ese coeficiente de empuje activo earthquake sísmico lo compone, como decía, la parte estática, el coeficiente de presión de tierra es activo, y la componente exclusivamente sísmica. Si yo uso el método original, o si considero el método original de Mononobe-Okabe, lo que hacemos es que la distribución completa es una distribución triangular compuesta del triángulo estático, que ya vimos, y un triángulo sísmico en la misma dirección. Esto es método de Mononobe-Okabe convencional. Lo que establece Sid y Whitman es que esa configuración debe ser usada, pero el empuje sísmico no necesariamente tiene punto de aplicación o tiene su resultante del empuje en la misma posición en la que la tendría el estático. Es decir, si todos son triángulos, el punto de aplicación de la resultante es h tercios, y en todos sería h tercios. Pero lo que establece SID es que en condición sísmica, el empuje no tendría la misma posición de la resultante. Entonces, lo que incorpora SID en la distribución de presiones usando la misma configuración de Mononobe es que el empuje estático o el activo pues lo deja con la misma configuración, pero el empuje sísmico le incorpora una inversión del triángulo.
Entonces uno trabaja con el método como de triángulo invertido, con la misma magnitud, pero de esta manera la resultante de empuje sísmico es una resultante que ya no se aplicaría a h tercios medido desde la base, sino a 2/3 de h, porque considera que la condición más desfavorable de un movimiento sísmico que evidentemente genera una condición de paso de una onda por el muro de contención, hace que en la zona o durante el evento sísmico la condición más crítica para el muro se produce cuando es esta la distribución de presiones que se están generando en el muro. Dicho esto, el manual de carreteras entonces incorpora esa modificación de mononovio cabe realizada por Sid y Whitman y nuevamente considera un coeficiente de presión de tierras que ahora le llama K sub S, que es el que en la nomenclatura original aparece como K sub AE, coeficiente activo sísmico. El KS ahora es ese mononovio cabe completo y se tiene entonces que discretizar o dividir el problema en lo estático y en lo exclusivamente sísmico, que sería este delta KE. Entonces, el delta KE no es otra cosa que el coeficiente de mononovio cabe completo menos el K activo convencional. De esa manera, esa distribución de empuje se consideraría el triángulo invertido en el sistema y yo debería de sumar todas las variables, tanto estáticas como dinámicas, cada una con su posición del empuje. Acá vemos, aprovechando la imagen, esta era la que se me había perdido, de que tenía la distribución de esfuerzos rectangulares para el empuje de la sobrecarga que había mencionado hace un segundo. En el caso del muro cantilever, pues ocurre lo mismo, ya no con una inclinación por este coseno de beta, que es lo que me inclina la carga para dejarla paralela, o más bien perpendicular, la reacción completamente perpendicular a la cara del muro de contención. Acá en este caso se usa nuevamente este plano ficticio, acá parte mi muro y calculo la distribución de esfuerzo sísmico con el triángulo invertido para la condición de empuje del suelo. ¿Alguna pregunta? Y finalmente, el proceso de diseño, que ustedes evidentemente lo van a checar en detalle en el taller a partir del próximo día lunes, pues lo que nos va a implicar es la incorporación de todas las cargas presentes en mi muro, que como referencia, vuelvo, insisto, vamos a tomar los muros de cantilever o el de gravedad convencional como punto habitual de referencia. Entonces incorporamos todos los pesos que están involucrados, todas las cargas que están involucradas, estáticas, sísmicas, sobrecargas, agua si corresponde y demás. Y lo que empezamos a hacer es un equilibrio de fuerzas que me permiten evaluar deslizamiento y volcamiento. Nótese que en la ecuación o en el escenario genérico de desplazamiento, pues lo que eventualmente podríamos tener es la reacción del empuje pasivo por empotramiento, de la cual ya mencionamos el por qué en la mayoría de los casos esta P sub P es 0, y también el delta general con 0,5 a 7,0 y a 0,07 del phi para el delta, que particularmente en el manual de carreteras lo ponen directamente como 0,5. Es decir, esta condición de equilibrio de fuerzas para el desplazamiento y de momentos para el vuelco es la consideración genérica de diseño. Cuando vean ustedes el procedimiento en detalle del muro de contención, pues van a resolver prácticamente la misma situación, solo que con algunos criterios puntuales como los que acabo de mencionar, este PC0, el delta de 0,5 y algunas consideraciones respecto de las cargas resistentes y las solicitantes. Pero el equilibrio es el mismo, es un equilibrio de fuerzas o un equilibrio de momentos. Particularmente, los manuales de diseño en general pueden ofrecer o definir diferentes factores de seguridad. Nosotros usamos los factores de seguridad que en magnitud recomienda el manual de carreteras y que cada uno para condición estática y dinámica recomienda una magnitud determinada.
Nosotros, en este caso, obviamente, debemos de velar principalmente por los de deslizamiento y volcamiento como estructura de contención, pero no me puedo olvidar de que el muro es una zapata y las consideraciones de área en compresión del 80% mínimo y demás las debo de tener presente, al igual que como cualquier zapata, y que posteriormente, si corresponde, debo de hacer un análisis de estabilidad global, como si fuera una estructura tipo talud, de tal manera de evitar de que se produzca una falla global que ya no sea un problema de empuje, sino un problema general en toda la zona. Capítulo 4, capacidad de soporte, evidentemente está involucrado acá, y el capítulo 6, que corresponde a la falla del talud, o la falla como talud, es lo que posteriormente vamos a ver.